Soy Luis Marquina, soy el director de Relaciones Institucionales del Grupo Gran Solar. Las relaciones institucionales en una empresa de cierto nivel, como es Gran Solar en estos momentos, tiene realmente tres ejes de actuación que son especialmente delicados. Por un lado, la relación con las administraciones, tanto nacionales como comunitarias, son especialmente críticas. Mantener una buena relación y tener una apertura, un diálogo muy fácil y muy franco y muy accesible, tanto para la resolución de problemas como para poder entender mejor hacia dónde va el mercado y poder tomar decisiones. Un segundo polo de actuación es la relación con otro tipo de asociaciones profesionales con las que sea especialmente importante y que estén vinculadas a nuestra actividad. Y por último, es una forma interesantísima también de generar networking. Es un networking pasivo, no es una dirección comercial, pero el cúmulo de relaciones que se producen son especialmente atractivas y muy interesantes a la hora de poder atar e hilar diferentes posibilidades de hacer negocio, ¿no? Se conocen a grandes empresas, a perfiles altos de esas grandes empresas, y eso facilita mucho avanzar y acortar los plazos para desarrollar negocios que además tengan la visibilidad de ser reales y visibles y factibles, ¿no? Bueno, una empresa como Grupo Gran Solar, que está en estos momentos creciendo de una manera exponencial y con una visión internacional, el gran reto que nosotros tenemos planteado desde la parte institucional es crear una dinámica de trabajo que nos permita practicar lo que se está haciendo en nuestro país en otros países. No es sencillo, las relaciones institucionales son muy locales, necesitan de un vínculo y de una relación que a veces es muy emocional con el regulador o con el resto de operadores del mercado, y por lo tanto exportar esa actividad es muy difícil, no es difícil exportar la metodología de trabajo. Por lo tanto, el gran reto que nos hemos marcado de cara a los próximos 3 años es que tanto nuestra posición en Australia como en Estados Unidos, como en Latinoamérica o como en otros países en Europa, los que estamos es imitar los modelos de actividad que tenemos en España y que están dando fenomenales resultados. Las relaciones institucionales son especialmente relevantes cuando las empresas son muy grandes, pero no necesariamente tienen que ser gigantescas empresas para poder tener una actividad institucional. Todas las empresas que alcanzan un cierto tamaño deberían considerar las relaciones institucionales como una actividad propia de su día a día. No solamente podemos dedicar espacio y tiempo a comprar y vender o a generar nuevas actividades comerciales. Las relaciones institucionales te proporcionan un conocimiento del entorno, un conocimiento de lo que está pasando, de lo que puede pasar. Te permite además conocer muchos otros inputs de cómo están actuando el resto de competidores o colaboradores en el mercado, aparte de lo que te puede aportar el hecho de estar muy cerca del regulador o de las asociaciones profesionales que son claves, ¿no? Ser capaz de tomar buenas posiciones en asociaciones profesionales donde puedas aprovecharte de ese conocimiento que realmente transcurre de una manera muy vertical desde el regulador a la asociación y de la asociación a sus asociados y por lo tanto a nosotros, es algo muy aconsejable y es algo que creemos que en Gran Solar lo estamos tomando desde hace 2 años muy en serio y que esperamos dedicarle esfuerzo y tiempo porque es un tiempo muy productivo para la compañía.